Muy buenos días, mis estimados hermanos y hermanas. Vamos a iniciar nuestro servicio de adoración a Dios y lo vamos a hacer leyendo el Salmo 138. El Salmo 138 dice lo siguiente: Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste y me fortaleciste con vigor en mi alma. El Salmo 138 justamente nos habla acerca de el alabar, es decir, el reconocer, el exaltar la grandeza de Dios. Y dice, delante de los dioses te cantaré salmos, porque en esta vida se nos presentan muchas alternativas para admirar, para valorar, a quien exaltar en nuestra vida. Pero en medio de todas estas cosas, algo y alguien resalta sobre todo, que es nuestro Dios, quien generó todo lo que existe, quien lo sostiene y lo va a llevar al cumplimiento de sus planes. Vamos a tener ese momento de oración. Padre eterno, Señor, gracias por tu bendición de este día, gracias porque nos concedes un día más de vida, y en este día es que nosotros queremos tomar este tiempo para agradecerte, para reconocer y exaltar tu grandeza, Señor. Que bendigas este tiempo y este momento y todo lo que hoy vamos a realizar, y que este tiempo que damos, Señor, sea en ese reconocimiento y esa gratitud. Y que bendigas también tu palabra, que va a ser plantada en nuestras vidas para que sea afinada nuestra visión y la dirección, Señor, sobre nosotros. Gracias te damos por todo, en la obra y en el mérito de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Entonces decíamos de que es importante y nos reunimos cada domingo porque un día como hoy nosotros hacemos un alto en todas las actividades que tenemos, según lo que indica nuestro propio Dios, para darnos cuenta y reflexionar acerca de nuestra vida, de dónde venimos y a dónde vamos, porque nuestros días en esta tierra son cortos y hay que aprovecharlos al máximo. Lo que Dios quiere es que nosotros en esta tierra cumplamos ese propósito para el cual existimos, y qué mejor manera de hacerlo que hacer una pausa en todas nuestras actividades. Por eso Él dijo que el mismo Dios hizo una pausa como un ejemplo y descansó, entre comillas, porque así es como nosotros deberíamos actuar. Deberíamos tener un momento de hacer una pausa en todas nuestras actividades para reflexionar y rendir cuentas, reflexionar de cómo estamos viviendo, reflexionar de cómo estamos trabajando, de cómo estamos viviendo en familia, y también rendir cuentas a Dios de la oportunidad que nos ha dado y de todas las cosas que tenemos, y renovar nuestras fuerzas, y renovar nuestra visión, y renovar nuestras estrategias de acuerdo a lo que Dios nos dé la sabiduría y nos ayude para seguir adelante. Y eso vamos a hacer también esta mañana. Salmo 24 nos dice en el versículo 3: ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Esta es la generación de los que te buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. ¿Qué nos está diciendo este salmo? Que quién puede entrar en esa comunión con Dios si Dios es excelente y perfecto.
Y luego termina diciendo que aquella generación que le busca, porque ningún ser humano puede decir que es perfecto. Pero la única manera de entrar en esa comunión con Dios es buscarla. Y lo buscamos a través de la obra perfecta de Cristo. Porque Cristo vino a esta tierra para vencer el mal, el pecado y la muerte. Y a través de esa obra de Cristo es que nosotros tenemos una segunda oportunidad para reconciliarnos con Dios, para en arrepentimiento borrar nuestro pecado. Y hoy es la oportunidad de poder en este momento, a través de una oración, quitar toda barrera que nos impide esta relación con Dios. Así que vamos a tener y tomar este momento para esta oración. Le invito a orar. Eterno Señor, gracias por tu gran amor para con nosotros y por esta oportunidad que nos das. Porque al estar contigo, Señor, nos damos cuenta del contraste de nuestra realidad y reconocemos, Señor, de que no somos perfectos. Reconocemos que hemos fallado. He fallado en cumplir con tu propósito de excelencia para el cual nos creaste. Y al haberte fallado, Señor, es que también nosotros fallamos a los que nos rodean y a nosotros mismos. Perdónanos porque hemos perdido muchas oportunidades, hablando, pensando o actuando de una manera que no llega a la excelencia para la cual tú nos creaste. Perdónanos porque a través de estas palabras y acciones ofendimos y dañamos, Señor. Y también perdónanos porque nuestra manera de pensar es una manera derrotista, es una manera equivocada, es una manera ligera, porque nos cuesta mirar con claridad las cosas. Perdónanos, Señor, porque nos llenamos de egoísmo, de soberbia. Y también, Señor, recurrimos a acciones de venganza. Perdónanos porque nos dejamos llevar por todas estas cosas, Padre, y porque rápidamente nos desalentamos y perdemos de vista, Señor, el objetivo por el cual existimos. Perdónanos, Padre, y te pedimos esa bendición especial. Te lo pedimos, Señor, poniendo delante la obra de Cristo, quien fue perfecto en todo lo que hizo, quien derrotó toda tentación, quien derrotó toda prueba, quien jamás pagó el mal con el mal, sino que venció al mal con el bien. Y gracias a Él, Señor, tú nos ofreces hoy el perdón. Perdónanos, límpianos, siembra tu palabra en nosotros, levántanos, Señor, y transfórmanos día a día, semana a semana. Eso es nuestra oración y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Tenemos hoy, hermanos, entonces, una palabra que responde a una pregunta muy desafiante, que quizá tú las has escuchado, tú te la has formulado, pero es una pregunta muy desafiante respecto a Dios. Y esta pregunta es: si Dios puede eliminar el mal y puede hacerlo ya, ¿por qué no lo hace? Si Dios puede eliminar el mal, ¿por qué entonces no lo hace y ya? Y esta es una pregunta no solamente que se nos puede haber ocurrido a alguno de nosotros, y no solamente es una pregunta con la cual mucha gente desafía nuestra expectativa en Dios y desafía a Dios,
sino que también es una pregunta histórica, ya conocida, no es algo que se ha ocurrido actualmente. Y por muchos tiempos y generaciones se ha formulado esta pregunta, yo lo he puesto acá para ponerla más clara. Si Dios puede eliminar el mal, ¿por qué no lo hace ya? Y acá están las posibles respuestas. A, no puede, entonces no es un Dios todopoderoso. O no quiere. Y si no quiere, entonces es malévolo. En cualquiera de los dos casos, ese no es un Dios. Bueno, esto ha sido denominado en filosofía la paradoja de Epicuro. Y es la paradoja porque aparentemente cualquier respuesta que uno dé lleva a la idea de un Dios ridículo. Por lo tanto, es un argumento para decir de que Dios no existe, que la idea de un Dios no es lógica y no es coherente. Bueno, esa es la pregunta desafiante y vamos a responder esta pregunta a través de las propias palabras de Cristo y las enseñanzas de Él acerca de esto, porque el mismo Cristo ya sabía que la gente pensaba así y el mismo Cristo nos explica la razón por la cual Dios no termina el mal ahora. Además, yo he hecho una encuesta a las personas acerca de este tema y les he dicho lo siguiente, ¿no? Si tú tuvieras un botón y con ese botón tú pudieras apretar y apretando ese botón eliminarías todo el mal de esta tierra, ¿lo harías? Y el 99% de las personas encuestadas ha respondido que sí, que lo haría. ¿Significa esto? Significa esto de que los seres humanos tenemos la convicción de que el mal se vaya ya ahora. De tal manera es que si estuviera en nuestro poder eliminar el mal, lo haríamos ya. Lo haríamos ya, y también esto implica que nosotros tenemos la idea de que ¿qué está pasando con Dios? ¿Qué está pasando con Dios? Que Dios tiene ese botón ahora, o es que no lo tiene. También podemos decir de esto que nosotros los seres humanos nos creemos mejor que Dios, porque es que si es que yo pudiendo con un botón eliminar el mal, lo haría, es decir, si yo tuviera el poder que tiene Dios, entonces hoy mismo el mal estuviera exterminado de la tierra. Y esto es una tendencia muy natural, creer que nosotros somos mejores que Dios, creer que nosotros somos más inteligentes que Dios. Pero quizá todo esto deviene de nuestra propia ignorancia, quizá esto deviene de nuestras propias limitaciones, quizá no entendemos la sabiduría y la inteligencia de Dios. Esto es muy similar a lo que seguramente tú te has encontrado, en lo que tú eres especialista, en lo que tú sabes bastante, o si ya eres padre, tú como padre, te vas a encontrar con que otras personas que no conocen el tema que tú manejas, tienen soluciones aparentemente rápidas y prácticas que tú no las ves. Y tú que sí lo ves, te das cuenta que esas aparentes soluciones no son las mejores soluciones, a pesar de que la persona que es ignorante en la materia que tú dominas, lo cree y tiene la convicción. O el hijo frecuentemente está pensando que el papá actúa mal porque el hijo no tiene experiencia y no conoce la complejidad de la vida y cuestiona al padre en su accionar, cuando el padre está seguro que está haciendo las cosas bien porque ya aprendió mucho en la vida y la experiencia le enseñó. Esto tiene que ver con esa frase que dice que la ignorancia es atrevida o la ignorancia es peligrosa.
Cuando uno no entiende bien las cosas, a veces tiene pensamientos ligeros o actúa de manera ligera. Bueno, Jesucristo tuvo a bien explicarnos y enseñarnos y responder a esta pregunta. ¿Por qué Dios no elimina el mal ahora? Y hay que entender algo. Si Dios es poderoso, si Dios es todopoderoso, podría exterminar con el mal hoy, ahora, en este momento. Pero Dios no lo hace. Y no lo hace por alguna razón. Y esa la vamos a ver ahora. Vamos entonces a leer en las Escrituras. Vamos a leer entonces Escrituras, la llamada parábola del trigo y la cizaña. La parábola del trigo y la cizaña. Muy bien, esta parábola se encuentra en Mateo capítulo 13. Entonces revisamos la parábola del trigo y la cizaña que se encuentra en Mateo capítulo 13. Ahí lo tengo para poder ejercer la lectura. Mateo capítulo 13. Les refirió, vamos en Mateo capítulo 13, versículo 24, dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio su fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquen también con ella el trigo. Dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero recojan luego el trigo y llévenlo a mi granero. Amén. Esta es la parábola del trigo y la cizaña con la cual Jesucristo responde a esta pregunta. Y estamos hablando entonces acá de lo que se ha denominado el problema del mal. Si Dios es bueno, si Dios es grande, si Dios es excelente, ¿cómo pues vivimos en un mundo donde existe tanta maldad, donde existe tanto sufrimiento, donde existe dolor, donde existe enfermedad? Y cuando una persona está sometida a esta maldad y este sufrimiento, rápidamente puede llegar a la conclusión de pensar que Dios no existe. No puede existir un Dios. Cuando yo he sido sometido a una maldad extrema, donde yo veo que todo está mal, en situaciones extremas la gente llega a pensar que Dios no existe. Por el dolor que yo tengo, por el sufrimiento que tengo, y tanto le he pedido a Dios que parece que Dios no existe. Quizá alguna vez llegaste a pensar así. ¿Cómo entonces existe el mal? Si Dios es bueno, ¿Dios creó el mal?
Otros piensan que el mal coexiste con el bien. Alguien me decía que para que exista el bien tiene que existir el mal, y para que exista el mal tiene que existir el bien. Justamente esta es la filosofía dualista del yin y el yang oriental, mas no es el pensamiento de Dios, ni cristiano, ni de la Biblia. La Biblia nos muestra que el mal es solo un accidente de la historia, es solo un punto en la historia. Y hoy vamos a revisar un poco de esto. Entonces, ¿de dónde surge el mal? Jesucristo está diciendo lo siguiente, ahí en el versículo 24. Dice, le refirió otra parábola diciendo, así comienza: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Número 5. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Con eso está diciendo lo siguiente, que Jesucristo está diciendo que Dios lo que ha sembrado es buena semilla, es decir, Dios es bueno y Dios ha generado el mundo bueno. Y eso lo vemos en Génesis capítulo 1, versículo 31, cuando dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y así fue la tarde y la mañana del día sexto. Hermanos, Dios crea el mundo y lo crea bien, con bondad. El ser humano era perfecto, no cometía errores, todo funcionaba excelente, el ecosistema, no había enfermedad, no había conflicto, la pareja estaba unida y había una armonía total de Dios con el hombre, del hombre con la mujer, del ecosistema, y todo eso se escribe en el capítulo 2 del libro de Génesis. Entonces Dios crea las cosas bien. La pregunta es entonces, ¿de dónde surge el mal? También en el Evangelio de Juan se explica a través de una metáfora la idea del bien y el mal. Vamos a el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 4 y versículo 5 y luego el versículo 9. Dice así. Dice, en ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Fíjate, está hablando, equiparando en esta metáfora, en este discurso, Juan, que la vida es la luz. Y luego dice, la luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y luego el versículo 9 dice, aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene al mundo. La Biblia nos explica, a través de una metáfora, la idea del bien y del mal. Y nos explica que el bien es la vida, la armonía, la perfección. Y Dios es luz, porque Dios es vida, porque Dios es armonía, porque Dios es virtud, porque Dios es perfección. Todo lo bueno está en Dios. Pero cuando Dios crea el mundo, cuando Dios genera el mundo, entonces genera algo que no es Dios, pero lo genera con las mismas propiedades del bien, con las mismas virtudes, con la misma armonía, con la misma belleza. Ahí no hay mal. Pero solamente Dios es el único que tiene vida en sí mismo. Dios es el único que tiene existencia en sí mismo. Dios es lo único que no se agota. Todo lo que fue creado tiene que depender de Dios para su correcto funcionamiento, para su armonía, para su excelencia. Pero Dios crea el mundo y crea a seres con voluntad. Y estos seres con voluntad, como lo vamos a ver dentro de un momento, se apartan de Dios. Y al apartarse de Dios y no tomar de las virtudes inagotables y excelentes de Dios, entonces se degradan. Y al degradarse y desgastarse, entran en un proceso que se llama mal. La maldad, hermanos, no es algo que exista en sí mismo.
ni que exista por siempre. La maldad es simplemente un accidente de esta historia. La maldad es la degradación del bien. Y en la metáfora de la luz, la maldad es la oscuridad. La luz existe y la luz es energía electromagnética. Tiene propiedades ondulatorias, corpusculares, y se estudió mucho en la física. La oscuridad nosotros lo vemos igual que la luz, y a simple vista decimos la luz y la oscuridad son opuestos, son antónimos, y lo equiparamos, porque en verdad en ciertas partes son antónimos. Pero no se compara la luz y la oscuridad, porque la luz, como dije, es una entidad que existe físicamente. Sin embargo, la oscuridad no existe. Por eso en la física vas a estudiar acerca de las propiedades de la luz, la naturaleza de la luz, pero nunca vas a estudiar la naturaleza de la oscuridad ni las propiedades de la oscuridad, porque la oscuridad, si bien nosotros la vemos, la percibimos, nos chocamos cuando estamos en la oscuridad, hablamos de la oscuridad, no tiene una existencia en sí misma, es simplemente la ausencia de la luz. Donde no hay luz, hay oscuridad, y donde hay luz, no hay oscuridad. Esta analogía es similar, hermanos, para entender el bien y el mal. Dios existe y es puro bien, y Dios creó al mundo y al universo y a los seres humanos y los hizo bien, reflejando su imagen. Pero los seres humanos se apartaron de Dios, nos apartamos de Dios y entramos entonces en la oscuridad, porque el bien de Dios se fue degradando. Todo lo malo que existe es una degradación del bien. Entonces, el pecado, que son acciones incorrectas o malas o perversas, es una desviación del bien, es una degradación del bien. El bien es tener paciencia. No llegar a la paciencia, entonces es la impaciencia. Deberíamos nosotros tener amor por los demás, preocuparnos por los demás, ayudar a los demás. El no hacerlos y pensar en nosotros mismos es una degradación del amor, encerrarse en sí mismo. Eso se llama egoísmo. Y cualquier pecado es no hacer lo bueno, es no llegar a la excelencia. Pecado es no ser responsable. Cuando no llegamos a la responsabilidad, entonces es una degradación de lo que deberíamos ser, y a eso llamamos maldad. También las consecuencias del mal tienen la misma naturaleza. Por ejemplo, la enfermedad. Dios no creó la enfermedad. Dios creó la salud, la vida, la armonía del cuerpo. Pero la enfermedad es la degradación de la salud. Cuando nuestro organismo ya no funciona bien, cuando no hay esa armonía, cuando las células se desordenan y empiezan a crecer por sí mismas, lo llamamos cáncer. Y esa es una degradación del bien, que es la armonía. Dios creó a la pareja para que sean felices, pero cuando hay conflicto, entonces es una degradación del amor. Eso es maldad. A eso se llama oscuridad. Y de eso está hablando el Evangelio de Juan cuando dice que Dios es la luz. Y aquella luz verdadera venía a este mundo, que es Cristo, y que es la vida. Voy a citar un pasaje que es un poco largo, pero es importante tenerlo. En este pasaje se narra lo que a continuación Cristo va a explicar, porque Jesucristo, volviendo a la parábola del trigo y la cizaña, dice, le refirió otra parábola diciendo, el versículo 24, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Está explicando acá que quien sembró el mal, quien sembró la cizaña, es el enemigo de Dios. ¿Cómo armonizamos esta idea entonces que el mal es la degradación del bien y a la vez hay un enemigo? Esto lo explica
el libro de Ezequiel, versículo 28. Porque nos está explicando acá que el mal no es algo solamente que surge en la tierra, el mal es algo que ya surge en una historia anterior a la tierra. Ezequiel 28. Aquí en Ezequiel 28 estamos en una profecía y vamos a ver cómo, como en la literatura antigua y hebrea, y como en otras fuentes literarias también vamos a ver, se mezclan las historias para compararlas, ¿no? Acá se va a mezclar tres planos de historia. La de un rey, que es el rey de Tiro, la de Satanás, el ángel caído, y la de el ser humano en la persona de Adán. Vamos a mirarlo con detenimiento. Ezequiel 28, versículo 2. Dice así: oh hijo de hombre, di al soberano de Tiro que así ha dicho el Señor Dios, por cuanto tu corazón se enalteció y por cuanto a pesar de ser hombre y no Dios, dijiste, yo soy un Dios y estoy sentado en la sede de los dioses, en el corazón de los mares, porque igualaste tu corazón al corazón de Dios, con tu sabiduría e inteligencia te has conseguido riquezas y has acumulado oro y plata en tus tesoros. El profeta Ezequiel, bueno, Dios manda al profeta Ezequiel que confronte al rey de Tiro, un rey, y lo confronte diciéndole de que él se cree Dios. Y esto hay que entenderlo porque los reyes que tenían el poder absoluto terminaban creyéndose dioses, invencibles, todopoderosos, dueños del mundo, porque ser un rey era sinónimo de tenerlo todo. Bastaba que el rey diga algo y se cumplía. La vida de las personas estaban en sus manos. Los reyes se creían dioses. Pero le está advirtiendo Dios a través del profeta Ezequiel que esto es solamente una ilusión. Y le está diciendo, ten cuidado, rey, porque tú no eres Dios. Te crees Dios y eso es algo muy grave. Y el centro del pecado y la maldad es cuando los seres humanos nos creemos invencibles, todopoderosos, autónomos. Y a esto también se ha denominado el humanismo. Pensar que solamente nosotros, y el hombre es dueño de la historia, y tú eres dueño de tu destino, y tú eres lo máximo. Cuando uno está en un cargo muy importante, cuando uno tiene mucho dinero, cuando uno está en su momento de mayor esplendor, este peligro surge. Y eso le surgió al rey, y el profeta lo está confrontando. Luego dice, versículo 5, con tu gran sabiduría has engrandecido tus riquezas, mediante tu comercio y tu corazón se ha enaltecido a causa de tus riquezas. Por tanto, así ha dicho el Señor Dios, porque igualaste tu corazón al corazón de Dios. He aquí yo traigo contra ti extranjeros, los más crueles de las naciones. Desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y profanarán tu esplendor. Te harán descender a la fosa y morirás, como los que son muertos en el corazón de los mares. Te atreverás a decir delante de tu verdugo, a pesar de ser hombre y no Dios, yo soy un Dios. Y lo que le está diciendo y la confrontación al rey de Tiro es la siguiente, ¿no? Claro, tú ahora porque estás en tu riqueza, porque estás en tu esplendor, porque toda la gente te sirve, te crees Dios. Pero pronto yo voy a permitir que venga una nación más poderosa que tú, extranjeros que van a invadir tu reino y te van a asesinar. Cuando tú estés frente a tus asesinos, en ese momento también vas a decir que eres Dios. Lo que está diciendo aquí es lo siguiente, ¿no? Los seres humanos, cuando estamos en el mejor de nuestros momentos, nos creemos lo máximo y nos creemos Dios. Entonces, muchos que no creen en Dios se sienten autónomos, libres. ¿Para qué necesito a Dios? No lo necesito, yo estoy bien, tengo dinero, tengo salud, me siento fuerte. Yo soy lo máximo. Por mí es que tengo todo lo que tengo. Yo logré, soy inteligente. Y el otro año
voy a tener más y voy a lograr tal y mis planes siempre se cumplen. Y entonces está diciendo a través del profeta Ezequiel, un momento, ¿y qué va a pasar cuando vengan enemigos y te ataquen y estés al borde de la muerte? ¿Qué va a pasar cuando te venga un coronavirus y diga, un momento, el mundo se paraliza? No, es que yo soy Donald Trump. Ni Donald Trump. Pero es que yo soy el presidente de Venezuela. Ni el presidente de Venezuela. Pero yo soy de Inglaterra, el país del Brexit. Ni Inglaterra. Pero es que nosotros somos españoles, lo de la conquista. Pues ni los españoles, ni los italianos, pues tampoco los peruanos. Es que yo soy cholo, ni los peruanos. Todos se paralizan y todos tendrán miedo. ¿Qué pasará cuando esa persona que se cree fuerte y autónoma le detectan cáncer? Le dicen, tienes 6 meses de vida. Entonces ahí nuestra propia autosuficiencia se ve desequilibrada. Y está confrontando al rey de Tiro, pero luego en esta poesía de confrontación da un giro y dice, versículo 13, en el Edén, en el huerto de Dios estuviste. Miren, está hablando de Tiro y ahora lo está comparando con el protagonista del Edén. ¿Quién es ese? Lo está comparando con Adán, es decir, con el origen de la historia humana, de cómo el pecado ingresa. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Y luego el versículo 14 dice, tú querubín, grande protector. Y ahora está incursionando en la historia a un ángel, tú querubín, grande y protector. Está hablando del rey de Tiro, está hablando de Adán y está hablando de un ángel. Y está diciendo que los tres son iguales, son lo mismo. El poema es para los tres. Es decir, el mismo pecado, la misma maldad lo ha cometido el rey, que está ahí al frente, al cual están confrontando, Adán y un ángel. Y esta historia del ángel está hablando de Lucifer. Luego dice en el versículo 15, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló maldad en ti. Lo que está diciendo acá es que el gran pecado humano, el centro de toda la maldad, el origen de la maldad comienza cuando cualquier entidad se separa de la única fuente que existe para siempre, de la única fuente de grandeza, de la única fuente de excelencia, la única fuente de poder. Dios, hermanos, es Dios porque es autónomo, porque es lo único que existe eternamente, porque es el único que tiene todo el poder, porque es el único que tiene la armonía, la belleza, el amor, la grandeza, y todo por siempre y para siempre e inagotable. Todo lo que ha sido generado por Dios no es Dios, más bien depende de Dios y tiene que tomar de la fuente de Dios para que exista y para que conserve las propiedades de bondad. Cuando algo se separa de esa fuente, empieza un proceso de degradación. Cualquiera que quiere vivir independiente de esa fuente, es decir, independiente de la excelencia, a la grandeza, al poder, a lo correcto, cualquiera que quiera vivir independiente, entonces se desvía del bien, y toda desviación del bien es la maldad. Y esta desviación del bien que los seres humanos estamos experimentando, que este rey estaba cometiendo, nos explica aquí que tiene una historia antigua, no solamente en la humanidad, hubieron ya otra creación que son los ángeles, y uno de ellos que encabezó esta revolución porque se creyó que como era hermoso, que como era el principal, entonces no necesitaba ya de Dios, y se apartó y se rebeló con un grupo de estos ángeles. A ellos se llama el diablo o Satanás. Y que cuando Dios crea este mundo, Adán es influenciado por este ángel, lo vemos en el capítulo 3. Y miren
que esta propuesta de este ángel se presenta a través de una serpiente, y la propuesta es la siguiente. No es, oye, cómete la manzana porque está rica, o simplemente cómela. Eso, en la historia de Génesis, estoy escribiendo un libro sobre eso. La historia de Génesis, hermano, no es un cuento de niños, es una narración poética y filosófica, ¿no? Y ahí explica bien el origen del pecado. Dice así: sino que sabe Dios que el día que comas de él, o sea, de ese fruto, serán abiertos tus ojos y serás como Dios sabiendo el bien y el mal. El pecado se inserta en los seres humanos por la propuesta de la serpiente, una propuesta muy inteligente, una propuesta muy tentadora a los seres humanos. Porque Dios le había dicho: mira, no comas de ese árbol, puedes comer de todo lo que quieras menos de ese árbol. Y la serpiente le dice: ¿por qué le haces caso a Dios? ¿Por qué no vives tu vida como tú quieres? Más bien, si tú comes de ese árbol, vas a vivir la vida a tu manera. Y tú vas a decir lo que está bien y mal en ti. Y tú vas a ser tu propio Dios. Esa propuesta, hermano, es tentadora. Y todos los seres humanos terminamos aceptándola y consumiendo de ese árbol de la autonomía. Y todos los seres humanos tenemos esa semilla de querer hacer las cosas a nuestra manera, de que quien sabe lo bueno y malo soy yo, ¿quién más? Yo determino lo que está bien y mal en mi vida y yo vivo como quiero, y entonces me encuentro con otro que también hace lo mismo y chocamos. Y las grandes discusiones en la familia, en la pareja, es justamente por esto, y con los hijos también, porque cada quien quiere hacer las cosas a su manera, sabiendo cada quien, determinando en su vida lo que está bien y mal, y Dios ya no importa. Lo que nos está explicando todos estos pasajes que he leído es que el mal es la degradación y desviación del bien, de la excelencia, de la mejor manera de hacer las cosas, y que esto tiene una historia antigua y que se ha insertado en los seres humanos, pero es la misma de siempre. Comienza y se origina cuando los seres creados nos sentimos autónomos, nos sentimos autosuficientes y pensamos que ya no necesitamos de un Dios y vivimos a nuestra manera. Y al vivir a nuestra manera, entonces generamos el egoísmo y generamos toda esta degradación del bien. Bien, con esto entendemos entonces lo que estamos leyendo en la explicación de Cristo. Cristo está diciendo: mira, hubo un hombre y él sembró trigo en un campo. Este es un pequeño empresario de la antigüedad que tiene sus trabajadores, él es el dueño y el gerente del negocio, él siembra trigo y de pronto su enemigo, está hablando acá del diablo, en la noche, subrepticiamente siembra la cizaña. El trigo es un cereal rico en proteínas, vitaminas, y es la fuente de la alimentación, el famoso pan y de muchos alimentos. La cizaña es un arbusto, pues una maleza, es considerado como una maleza, es una maleza que es una mala hierba, porque crece junto con el trigo, y cuando brota el trigo, a su costado crece esta hierba, y aparentemente son iguales. Conforme va pasando el tiempo, el trigo crece más, da su fruto, y esta cizaña también crece, también da un fruto aparente, que siempre está poblado por un hongo que es tóxico. No alimenta, más bien mata o intoxica. Esta realidad que lo conocían los agricultores de esta época, Jesucristo lo está usando para explicar el mal. Y dice así: que Dios ha sembrado la buena semilla, ha sembrado el bien, pero hay un enemigo, aquel ángel que se rebeló, que también es uno de sus hijos, pero rebelde, que sembró en esta creación, en este mundo, el mal.
y lo sembró, y de pronto surgió el trigo y surgió la cizaña. Y acá hay que entender algo, mis estimados hermanos. En este mundo, siempre donde hay trigo va a haber cizaña. Siempre donde se planta trigo va a surgir la cizaña. Y es algo que tenemos que entenderlo porque esto es muy importante. Porque todavía existe la ilusión de los seres humanos de tener trigo sin que haya cizaña en esta vida. De tal manera que si tú plantas un matrimonio, tenlo por seguro, por más amor que haya, por más cariño que haya, por más besitos que haya, por más palabras románticas que haya, por más promesas que haya, ahí al costado va a surgir la cizaña. Porque en todo matrimonio va a surgir el conflicto, va a surgir el egoísmo, va a surgir la envidia, va a surgir la traición, va a surgir la agresión, que va a querer destruir y debilitar a este trigo que es el matrimonio. Tú dices, bien, voy a sembrar trigo y voy a tener unos hijos hermosos, obedientes, inteligentes, y decides tener hijos. Y como eres muy creyente en los hijos, te vas por 4 hijos. Y créeme, hermano, que ahí plantando el trigo con los hijos, prepárate, porque también va a salir la cizaña. Porque siembras hijos, porque quieres hijos obedientes, porque quieres armonía, porque quieres más unión en la familia, porque quieres que crezca. Pues ahí con los hijos también va a surgir la rebeldía, también va a surgir la agresión, también va a surgir el conflicto, también va a surgir el dolor, porque ahí también va a ser sembrada la cizaña. Estás en un trabajo, trabajas, un nuevo trabajo, y dices, qué bonito trabajo, es un excelente trabajo. Cuidado, porque donde estés trabajando, ahí también va a haber la cizaña. Está la explotación, está la mentira, está la envidia, y cuánta cosa y problemas que uno enfrenta día a día en el trabajo. Preparémonos entonces, porque donde vayamos, plantemos lo que plantemos, siempre va a haber oposición, siempre va a haber maldad, siempre va a haber cizaña, porque en este mundo ha sido contaminado por la maldad que Dios no lo ha generado. Y podríamos tener la ilusión entonces de decir, bueno, entonces como este mundo está mal, yo me voy a la iglesia, ¿no? Pues hay una iglesia que están haciendo reuniones en Zoom, entonces yo me voy a las reuniones de Zoom porque ahí seguramente no entra la cizaña. Y me voy a la iglesia y me voy a las reuniones. Pero hermanos, hasta en la iglesia vas a encontrar también cizaña. Porque mientras más quieres acercarte a Dios, el diablo más problemas te va a poner. Y vimos a aquellos que quisieron acercarse a Cristo y encontraron las espaldas de los que estaban presentes ahí. Y Jesucristo mismo, hermanos, que vino a esta tierra y sembró trigo y puso su reunión con sus discípulos, ahí entre los 12 hubo también la cizaña, y ese fue Judas. Entonces, quitémonos la ilusión de pensar de que vamos a estar en algún lugar aislados del mal. Hermanos, donde vayas, lo que hagas, siempre va a estar contagiada del mal. Así que tenemos que estar preparados. Y esta parábola también nos enseña cómo Dios mira la vida y cómo Dios enfrenta y vence al mal. Es un buen ejemplo de cómo nosotros tenemos que entender nuestra vida y cómo nosotros tenemos que enfrentar también al mal. Entonces dice que Cristo sembró el trigo, vino su enemigo, sembró la cizaña, y por eso ahora donde tú plantes matrimonio, sea hijos, sea amistades, sea iglesia, sea célula, sea trabajo, siempre va a haber mal, siempre va a haber mal. Un grave error, hermanos, es corrernos del mal y decir, ¿cuándo se acabarán los problemas? Hermanos, nunca se va a acabar. No pienses cuándo se va a acabar los problemas. Piensa cómo venzo estos problemas. Piensa cómo aprendo estos problemas. Piensa
qué es lo que Dios quiere enseñarme con estos problemas. Y aprende a enfrentar el mal y los problemas. Pero hermano, no pienses que se van a acabar los problemas, porque en esta tierra, donde hay trigo, hay cizaña. Por eso que hay algunos que tienen un concepto equivocado de esto, y estos eran, en esta parábola, los trabajadores. Mira lo que los trabajadores le dicen, porque el siguiente día se levantan y ven el trigo y ven la cizaña y dicen lo siguiente. Versículo 27. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Dónde pues surgió la cizaña? Ya hemos visto de dónde surgió. Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos dijeron, es decir, yo no he sido, hay un enemigo que lo ha insertado. ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Ahí está la pregunta, hermanos, y esa pregunta es clave porque era la pregunta inicial. Si tú pudieras con un botón eliminar el mal de esta tierra, ¿lo harías? Y la respuesta del 99%, quizá la tuya sería, por supuesto. Si yo pudiera de un botón ahorita presionarlo y que todo el mal de esta tierra sea exterminado, lo haría. Se va la enfermedad, se va la muerte, se va todos los robos, asesinatos, crímenes, insultos, injusticias, vejaciones, dolor, traición, fuera. Y estos hombres dijeron así. Los trabajadores le dijeron a su jefe: jefe, señor gerente, vamos y eliminamos una vez la cizaña, danos permiso. Y sorprendentemente, el gerente de este negocio les dice no. Y es justamente lo que Dios hace. Dios puede eliminar el mal de esta tierra ya, sí puede. ¿Y entonces por qué no lo hace? Porque no quiere. ¿Y por qué no quiere? ¿Acaso es malévolo? No, más bien es bueno. No quiere porque Dios es inteligente, Dios es sabio, Dios es estratégico. Y esto ya lo aprendieron los gerentes de los negocios. Por eso que las ciencias administrativas tienen una rama que se llama gerencia estratégica. Porque se entiende que un trabajador operativo toma decisiones en el día a día, pero un gerente tiene que tomar decisiones globales y tiene que tomar decisiones a largo plazo. Entonces, se llama gerencia estratégica aquella visión de una organización que va más allá de un punto y que va más allá del día a día. Se trata entonces de planificar el negocio para llevarlo al éxito por años, de tal manera que la planificación de un negocio se hace por 10 años, hasta más. Y esto se llama estrategia, o plan estratégico, o gerencia estratégica, de mirar el negocio en su globalidad. De tal manera de que cuando uno mira las cosas así, macro, sistémicas, y los mira hacia largo plazo, entonces las decisiones que uno toma son muy diferentes a las de un trabajador operativo que esté en el día a día con el cliente. Y esta es la visión estratégica, gerencial, global, que Dios quiere enseñarnos para entender cómo mirar la vida y no desesperarnos. Porque nosotros somos nuestros trabajadores operativos que estamos en el día a día. Y entonces este gerente le dice: señor, de una vez arrancamos el mal, presionamos el botón, porque nos damos cuenta, parece que tú, señor gerente, no sabes, y no tomas decisiones. Y el gerente le dice: no, déjenlo. ¿Cómo puede ser posible que Dios quiera que el mal siga existiendo un día más, hermanos? ¿Cómo puede ser posible que Dios no ha eliminado el mal de una vez hoy? Y la razón también lo explica acá, y dice así: deja crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Perdón, el versículo 29 dice: y les dijo: no sea que al arrancar la cizaña también malogres el trigo.
no quiero que hoy solucionen el problema, porque si vas hoy vas a malograr la cosa. Y esto es estrategia, hermanos, porque a veces no conviene solucionar el problema hoy, porque al querer extirpar el mal vas a dañar también lo que está bueno. El gerente les está diciendo, deja que, tan pequeños todavía, cuando el trigo crezca y se distinga de la cizaña, entonces ahí fácilmente vamos a extirpar la cizaña y vamos a rescatar todo el trigo. Si ahora lo hacemos, por coger la cizaña, vamos a también dañar el trigo que está débil y vamos a arruinar mucho de la cosecha. Y lo que yo busco, dice el gerente, es rescatar lo máximo de esta cosecha. Eficiencia. Y esta es la respuesta, hermanos. Dios no quiere porque no conviene, porque no es lo mejor. Y ahora voy a explicar más detalles de esto. Para entenderlo, hermano, de una manera más concreta y más actualizada, yo les voy a contar algo que reflexioné. Nosotros nos damos cuenta de la maldad, nos damos cuenta siempre que está alrededor, y siempre somos cuestionadores. Prendes la televisión y te das cuenta de la cizaña por todos lados, asesinatos, maldad, y que ni hablar de los políticos, ¿no? Está claro que ahí hay mucha maldad. Y por eso escuché una vez una anécdota, dice que un padre lleva a su hijo a Lima, pasa por el Congreso y empiezan a escuchar en el Congreso. Y el hijo se detiene, pues, hijo, este es el Congreso. El hijo pasa y escucha: ladrón, sinvergüenza, delincuente, violador, estafador. Y el hijo se asusta: papá, se están insultando, le dice. Y el papá le dice: no, hijito, no se están insultando. Están pasando lista. Son los congresistas. Porque hemos visto tanto, hermano, de maldad en el Congreso. De tal manera que a un congresista, ya hace un poco más de una década, se le ocurre hacer su campaña política justamente usando este problema de la corrupción. Él se llamaba Mufaresh. Y Mufaresh sale al frente de la cámara para hacer su segundo de publicidad. Y entonces dice: voten por Mufaresh. Y luego termina su spot publicitario diciendo: ¡fuera los corruptos! Y así salía: ¡fuera los corruptos! Y todo el mundo: ¡ay! Al fin hay un congresista que va a expulsar a los corruptos, voten por... Y salió elegido Mufaresh. Y salió elegido, hermanos. Y se descubrió luego que él, que decía fuera los corruptos, era también un corrupto. Y había importado unos autos de lujo por la frontera y no había pagado impuestos y se destapó todo un escándalo. Pero ya estaba elegido congresista. Y entonces cuentan la anécdota de que Mufaresh se para en medio del Congreso a confrontar a sus compañeros parlamentarios y les dice así: ¡fuera los corruptos! Y dice que todos los congresistas salen. Y después él también hace cola para salir. Y el Congreso se queda vacío. Nos gusta hacer bromas del Congreso, nos gusta criticar a los políticos corruptos, nos gusta condenar a los mafiosos, nos gusta condenar a los que están mal. Siempre es el otro el que tiene el problema, siempre la cizaña está en el campo ajeno. Pero pregunto, hermano, ¿y la cizaña no está también en nuestro campo? ¿También no hay maldad en nuestra casa? ¿Y quizá la cizaña también no está sembrada en nuestros corazones? Nosotros también no somos parte de ese campo sembrado por la maldad. ¿Acaso no hay egoísmo en nosotros? ¿Acaso también nosotros no somos vengativos, no injuriamos, no somos soberbios, no mentimos, no robamos? Quizás no robamos dinero o propiedades o bienes, pero quizás robamos cosas intangibles. ¿Qué pasaría entonces si nosotros dijéramos fuera los corruptos? Quizá también nosotros nos iríamos. ¿Qué pasa entonces? Fíjense cómo nosotros decimos: fuera los malvados, fuera la maldad, que se acabe el mal de este mundo, aprieto el botón. Si apretáramos el botón, hermano, que todo el mal se iría del mundo, ¿cuántos
también nos iríamos. Quizá tú, yo. ¿Por qué, hermano, Dios no elimina el mal ya, si lo puede hacer? Porque si hoy mismo Dios, en este instante, Dios eliminara el mal, quizás nos eliminaría a nosotros también. Y esto es lo que dice Pedro. Al explicar este mismo tema, 2 de Pedro capítulo 3 versículo 15 dice así: consideren que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo les ha escrito según la sabiduría que le ha sido dada. La paciencia de Dios está demorando, hermanos, cortar esta historia, arrancar el mal de raíz, porque tiene paciencia. Lo dice también Pedro en el versículo 8 y 9 de esta manera, allí en 2 de Pedro 3. Pero amados, una cosa no pasen por alto, que delante del Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, más bien es paciente para con ustedes, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahí está la respuesta. Hermanos, Dios puede eliminar el mal de hoy, pero no lo hace, porque tiene paciencia. Y no tarda, no se demora, sino que tiene paciencia porque no quiere que nadie se pierda. Porque Dios está dándonos un día más y una oportunidad más para arrepentirnos. Porque si hoy día viniera el Señor, la pregunta es, ¿a dónde irías? Si hoy día el Señor corta la historia, ¿a dónde irías, hermano? Y no solamente pienses en ti, piensa, si hoy el Señor termina la historia y elimina el mal, ¿dónde estaría tu hijo, tu esposo o tu esposa, tu hermano, tu hermana? ¿Y saben qué? El día de hoy muchas personas van a arrepentirse. El día de mañana muchas personas van a cambiar la historia, porque en algún día tú también estuviste equivocado. Si tú me dices, no, yo sí estoy con Dios, yo voy con Él, bien, pero un día tú estuviste equivocado. Un día tú estuviste en la oscuridad, un día tú estuviste mal, y si ese día se hubiera acabado, no te hubieras arrepentido, no hubieras cambiado tu vida, no te hubieras acercado a Dios, no te hubieras asegurado un lugar con Él. Hermanos, Dios no termina la historia hoy porque está dando la oportunidad para que nosotros, tú, te asegures estar con Él y para que muchas personas tengan la oportunidad de estar con Él. No perdamos esa oportunidad, mis estimados hermanos. Y hoy aseguremos nuestra presencia con Él, porque mañana puede ser tarde. No perdamos la oportunidad y busquemos que los que amamos también se acerquen a Dios. Si, hermanos, Dios hoy no termina la historia y elimina el mal, es porque nos ama. Y es porque es sabio. Es porque es estratégico, es porque está esperando que el trigo crezca, que se fortalezca el bien, para que el mal todavía se distinga y cuando arranque el mal esté bien claro quiénes son el trigo y quiénes están en la cizaña. Y por supuesto, hermanos, que tú y yo queremos estar en el trigo. Esto también, hermanos, es una enseñanza para nosotros, porque nosotros somos muy impulsivos. Nosotros creemos que solucionamos rápido y nosotros vamos rápidamente a cortar, ya corta la cizaña y una vez elimina el mal y cometemos grandes errores en nuestra vida. ¿Cuántas veces tú has cometido errores graves por querer hacer soluciones rápidas, entre comillas, radicales y fáciles? Porque como padres queremos cortar la cizaña en nuestros hijos a la primera y entonces rápidamente los condenamos, rápidamente los criticamos, rápidamente los confrontamos y rápidamente los castigamos.
Porque cuando surge un conflicto en el matrimonio que es grave, rápidamente pensamos en separación y ahí le decimos divorcio y se acabó este matrimonio y no sirve para nada. Y rápidamente queremos, hermanos, porque surgió la cizaña en el matrimonio, destruirlo. Y rápidamente, hermanos, también los hijos se decepcionan de sus padres. Y el hijo de pronto que creía que su padre es Superman, que su padre era lo máximo, que su padre habla bonito, y de pronto descubre que su padre tiene gravísimos errores, el hijo se decepciona y para siempre. Y se siente herido, y entonces el hijo dice dentro de sí: me decepcionaste, padre, o me decepcionaste, madre, pues de ahora en adelante ya no los valoro. Y entonces el hijo termina despreciando a sus padres. Rápidamente le corta y destruye totalmente el trigo junto con la cizaña. Porque rápidamente, hermanos, terminamos metiéndole a todo cizaña, a todos machete, y cortando y eliminando y destruyendo todo, si pudiéramos, pensando que esa es la solución. Y nos damos cuenta, hermanos, que Dios no es así con nosotros. Te cuesta tener paciencia con las personas, te cuesta tener paciencia con tu esposo, tu esposa, con tus hijos. Pero mira la paciencia que tiene Dios, hermano, contigo y conmigo. Y Dios, hermanos, es inteligente y es estratégico. Porque, fíjense, Dios tuvo ahí en su grupo a un Judas, porque siempre van a haber Judas. Y Jesucristo no era ignorante, Jesucristo sabía que Judas le robaba. No solamente lo iba a traicionar, sino ya le robaba, porque él era encargado de la tesorería. Y dice que él sustraía de la tesorería. Y Jesucristo, sabiendo que Judas le robaba, lo dejó. Sabiendo que Judas lo iba a traicionar, lo dejó. Porque todo tiene su momento y todo tiene su propósito. Porque hay que aprender a dejar a veces el mal hasta el momento preciso donde uno tiene que confrontar y donde uno tiene que cortar. Por supuesto que hay que confrontar el mal, por supuesto que hay que castigar, por supuesto que hay que renunciar, por supuesto que puede existir el divorcio porque nada es eterno en esta tierra, solo nuestra relación con Dios. Pero para llegar a esos extremos, hermanos, tenemos que esperar mucho. Y tenemos que rescatar todo el trigo posible. Y no podemos nosotros rápidamente pretender cortar con las cosas. Ya estamos en un trabajo y ya queremos renunciar rápido porque algo no nos gusta. Ya el estudiante está en una carrera y ya quiere cambiarse a otra porque hay un curso que no le gusta. Ya el padre ve algo mal en su hijo y ya lo está criticando, ya lo está castigando. Ya el esposo quiere separarse de la esposa o al revés porque ya observó una falta. Hermanos, ¿dónde está la paciencia y dónde está la estrategia? Porque lo que hace falta, hermanos, es extirpar a la cizaña sin dañar el trigo. Tienes que corregir y disciplinar a tu hijo, eliminando la parte mala que hay en él, pero rescatando la parte buena. ¿Cómo es eso de castigar a nuestro hijo? De criticar, de cuestionarlo, de confrontarlo, sin hacerle ver que también tiene virtudes. Porque como padres generalmente estamos cuestionando, todo está mal en el hijo y solo vemos cizaña en él y no vemos el trigo, cuando Dios con nosotros es misericordioso. Y entonces cada vez que queramos quitar la cizaña de la irresponsabilidad, cada vez que queramos quitar la cizaña de la desobediencia, de la rebeldía en el hijo, acuérdate que también hay trigo en él. Y hay cosas en nuestro hijo que hay que ver, que están actuando mal, y hay que esperar el momento. Hay que esperar, quizás no es el momento para decírselo, confrontárselo. Hay que esperar un buen momento para poder hablar con él y ayudarle a quitar esa mala hierba de su corazón, de su conducta, de su vida. Hermanos, para corregir una falta en el hijo y para que tú veas el éxito del trigo en su vida, muchas veces tendrás que esperar días, meses, años. Porque el rol de un padre no es sembrar trigo e irse a dormir,
o irse a trabajar y después ver la cosecha. El rol de todo agricultor, hermanos, es sembrar trigo y es estar ahí constantemente y esperando con paciencia hasta que dé su fruto. El rol con nuestros hijos es sembrar el trigo. Y es tener paciencia hasta que ese trigo sea fortalecido. Y en su momento arrancar la cizaña. Entonces el rol con nuestros hijos, hermanos, es de paciencia. O sea, no pretendas que tu hijo sea perfecto y que todo el mal esté ya destruido en un momento porque lo corregiste. Hay que hacerlo de a pocos, hay que hacerlo estratégico, hay que hacerlo con paciencia. Igual en el esposo y la esposa, ¿no? Ya pasaron años del matrimonio y sigue el mismo problema en tu esposa o en el esposo, ¿no? Pero hermanos, este rol de arrancar la cizaña, hay que tomar paciencia, sin destruir el corazón de nuestra pareja, de nuestro esposo o esposa. Hay que ayudarle a extirpar de su vida esta cizaña. Esta estrategia, hermano, inteligente, precisa, es la que Dios nos enseña a través de esta parábola. Y es lo que Dios hace con nosotros, hermanos. En resumen, entonces, Dios puede eliminar el mal ya. ¿Por qué no lo hace? Sí puede, hermanos. Sí puede. No lo hace porque tiene misericordia. No lo hace porque es inteligente. No lo hace porque nos está dando una oportunidad hoy de que nosotros nos arrepintamos, de que nosotros hoy nos aseguremos nuestra vida con Él. Y porque quiere que muchas personas más tengan esa oportunidad. Por eso, hoy vamos a hacer esta oración para asegurarnos de estar con Él. Porque ser trigos ya no depende de nosotros, sino de su presencia, Él en nuestra vida. Y vamos a pensar hoy también en aquellos que necesitan asegurar esta vida con Dios. Vamos a orar. Padre eterno, Señor, gracias por esta palabra que nos confronta, gracias por esta explicación que nos das. Y perdónanos porque nosotros nos creemos más inteligentes que tú. Perdónanos porque nosotros somos impacientes, Señor. Perdónanos porque nosotros somos de cortar rápido el trigo junto con la cizaña y rápidamente recurrir al divorcio y rápidamente la separación y rápidamente el castigo y rápidamente la condena. Perdónanos, Señor, porque nos creemos radicales, porque nos creemos rápidos, pero terminamos dañando junto con la reprensión y la disciplina a nuestros hijos, a nuestras relaciones. Perdónanos, Padre, siendo tú un Dios tan excelente y perfecto y teniendo tanta paciencia con nosotros. Y siendo, Señor, tan inteligente y estratégico para saber cuándo nos confrontas, cuándo, Señor, nos limpias. Ayúdanos, Padre, a poder hacer lo mismo que tú haces, Señor. Y en primer lugar te agradecemos por esa paciencia que has tenido hasta hoy. Te agradecemos, Señor, porque nos da la oportunidad de hoy asegurarnos contigo. Así que hoy te pedimos perdón. Y hoy te pedimos que tú vengas a nuestra vida, Señor. Hoy te pedimos, Padre, que tú nos asegures como ese trigo, Señor, contigo. Porque el trigo perfecto que es Cristo llega a nuestra vida. Y como dice tu palabra, que nuestra salvación y nuestra seguridad de la vida eterna no depende de nosotros, sino de tu presencia en nuestra vida. Y hoy abrimos nuestro corazón para recibirte, Señor. De la misma manera te pedimos por aquellos que están lejos de ti, Señor, por el esposo, por la esposa, que tienen ese corazón endurecido, por los hijos, Señor, que están distraídos, y por todas las personas que parecen que son cizaña, pero pronto, Señor, crecerán como el trigo. Te pedimos por ellos. Y te pedimos que nos des palabra y nos ayudes a llevarlos, Señor, a ese crecimiento. Bendice, Señor, esta oración de todo corazón. Y perdónanos, Señor, nuestras formas equivocadas de pensar. Y enséñanos, Señor, a obrar como tú obras, para hacerlo así con los demás, Señor.
Gracias te doy por todo lo que nos das. En el nombre de Jesús. Amén.